Como saben, desde hace un mes, más o menos, los martes abrimos un espacio pensado para dar a conocer la grandeza y el valor de los oficios de la construcción. En esa tarea está volcada siempre la directora documentalista de Estructuralia, que además de directora de investigación y posgrado, es profesora doctora de Historia Técnica de la Construcción en la Universidad Camilo José Cela, Alicia Ozamiz Fortis. Y para abordar en concreto el capítulo dedicado al soldador alicatador, hoy también se sienta en nuestra mesa Luis Andrés Cordón, que lleva más de 20 años en el oficio y que en la actualidad es monitor de la especialidad de soldador alicatador de la Fundación Laboral de la Construcción de Madrid. Hola a los dos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bueno, Luis, la primera pregunta parece inevitable y es que si estamos hablando de un oficio o de dos distintos, porque no me queda muy claro. Bueno, como tú bien dices, el oficio soldador y alicatador, hay gente que erróneamente se cree que son dos oficios distintos cuando realmente solo es uno. Sí es cierto que, bueno, para el oficio soldador y alicatador, las personas que ejecutan este trabajo tienen que tener algún referente de matemáticas, de interpretación de planos, para poder realizar este trabajo. Y un tercer concepto que también vamos a abordar un poco en el documental es el de musivario, que yo no sé si es un profesional, una técnica, si existe, si ha desaparecido. Si se puede explicar, así en pocas palabras, ¿qué es? Musivario es el artífice que hace los mosaicos. Y un mosaico, como vamos a ver luego en el vídeo, es esa reunión de piezas pequeñas, fragmentadas, generalmente, de diferentes materiales, que acaban formando una composición, la que sea. Y bueno, pues el musivario sí que es verdad que es un término un poco extraño, pero los mosaicos se siguen haciendo actualmente, por ejemplo, en obras de rehabilitación y también en obra nueva. Incluso en publicidad. Hay logos que ahora tienen una impronta bastante original gracias al mosaico. ¿Y se puede aprender, Luis, a hacer mosaicos? ¿Es fácil, digamos? Hombre, a día de hoy tan solo hay escuelas tipo taller en las cuales se puede aprender a realizar mosaicos, porque en las obras lo que sí se hace, se encarga todo a fábrica, viene con piezas pequeñas, también son las teselas, y viene todo puesto con una malla, que luego sí es cierto que cuando se realiza el trabajo queda tal cual realizado, o sea que como tal es como mosaico, pero no se asemeja mucho. ¿Y con qué materiales trabaja un soldador alicatador? Los materiales de hoy en día son muy diversos en cuanto a colores, formatos, también porcelánicos, en PVC, en cristal, en metacrilato, hay muchísima variedad hoy en día. Ahora vamos a ver, Alicia, más detalladamente técnicas, vamos a hablar de materiales también, incluso de algunos ejemplos que han hecho historia hablando de mosaicos, pero ¿son mosaicos también los que podemos ver, por ejemplo, en el Parque Güell? ¿Son mosaicos del mismo tipo de los que estamos hablando, de los que vamos a hablar? A ver, en la arquitectura modernista, sobre todo en el Parque Güell de Gaudí, el nombre propio que tiene es el de trencadís. Pero trencadís es una forma de llamar a ese mosaico de azulejo antiguo, puesto que puede tener unos orígenes en el mosaico de alicatado islámico. Y bueno, pues prácticamente son a base de trozos de cerámica vidriada y también de loza. Por ejemplo, decían que Gaudí, cuando se fue a una obra y vio materiales de desecho, dijo que los quería aprovechar precisamente para sus obras y de ahí salió un poco esa impronta, ¿no? Lo que pasa es que tiene, no sé si se lo reinventaría Gaudí, posiblemente, pero vamos, es una técnica ya conocida. Ahora sí, en el caso del Parque Güell, por ejemplo, pues es algo más, no sé, con unas juntas más amplias, más irregular incluso, y tiene también una forma de ejecución posiblemente más en directo. Y bueno, de todas maneras, esta técnica del trencadís ha dado también mucho eco, porque, por ejemplo, en todo lo que es la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia, pues Calatrava ha empleado el trencadís pues con bastante afluencia, ¿no? Sobre todo en la parte del ágora. Y luego pues también pues en mercados, de una forma puntual, pero sí que en obra nueva se está utilizando, y sobre todo a nivel de trencadís, es decir, mosaico de alicatado, podríamos decir, haciendo una asimilación, ¿eh? Bueno, es que solar y alicatar no solo embellece, también protege del paso del tiempo. Pero hay mucho más detrás de este trabajo. En los próximos 6 minutos vamos a descubrir cómo se han revestido algunos imponentes edificios que todos conocemos. Y después nuestros expertos seguirán solucionando nuestras dudas. Desde muy antiguo, y allí donde era posible, la manera más sencilla de garantizar la firmeza y calidad de un suelo
Ha consistido en cubrirlo con losas de piedra asentadas sobre una capa preparatoria de arena o de gravilla. Los romanos utilizaron de forma continua e insistente este procedimiento. En las calles, áreas públicas y espacios privados situados a la intemperie, emplearon losas de piedra y ocasionalmente losas de cerámica o ladrillos dispuestos de canto y colocados en espiga. En el interior, las estancias de los edificios públicos o de la arquitectura residencial podían revestirse con delgadas placas de mármol, combinadas a veces con otros tipos de piedra. Pero la forma de recubrimiento de suelos más extendida en Roma fue el mosaico de teselas. Pequeñas piezas, aproximadamente cúbicas y generalmente de piedra, con cuya combinación el musivario, mayoritariamente anónimo, demostraba su habilidad artística. Muchos de los mejores y más conocidos ejemplos proceden de Pompeya. Aparecen en las casas más importantes y servían como claro símbolo de riqueza y estatus. El mosaico etimológicamente significa obra inspirada por las musas, quizá porque antiguamente se consideraba que un arte tan sublime solo podía ser realizado por artistas inspirados por ellas. Pero el origen del mosaico no es romano. Dicho origen es antiquísimo y ha tenido un amplio desarrollo en numerosas culturas, siendo una obra aún apreciada en la actualidad. Los primeros mosaicos pavimentales fueron de guijarros, probablemente griegos, inspirados por sus contactos con Oriente. Un buen ejemplo son los restos de la época de Alejandro Magno encontrados en Pella, su ciudad natal, donde algunos contornos son delimitados con tiras de plomo incrustadas. Posteriormente, los artífices griegos comprobaron que fraccionando los guijarros conseguían una superficie plana más adecuada para la realización de un suelo, y al afinarse la talla, se llegó a la tesela de piedra. Tras los romanos, la pujanza del cristianismo primitivo hizo desarrollar un arte parietal que, libre de la funcionalidad del pavimento, utilizaba teselas de pasta vítrea, lo que supuso un gran cambio, tanto técnico como artístico, en la realización del mosaico. Los bizantinos también trasladaron el mosaico a las paredes e introdujeron nuevas técnicas como teselas de vidrio coloreado o incoloro, con láminas de oro o piedras semipreciosas incrustadas. Los islámicos, herederos de la tradición bizantina, fueron en principio grandes amantes del mosaico de teselas, como puede apreciarse durante el califato omeya en edificios como la Cúpula de la Roca o la Gran Mezquita de Damasco. Sin embargo, no consiguió arraigar. Fue progresivamente abandonado, sustituyéndose por el mosaico de ladrillo y sobre todo por el de azulejo, técnicas ambas que requerían una dilatada experiencia y cualificación. El azulejo islámico se colocó también sin fraccionar en suelos y paredes, apareciendo el alicatado de pavimentos y la cerámica mural. El solador alicatador embellece las aceras y plazas de nuestras ciudades, así como los suelos y paredes de nuestros hogares, haciéndolos más limpios y duraderos. En la actualidad, el solador alicatador puede revestir un suelo o una pared, no solo con azulejos o cerámica vidriada, sino con otros tipos de materiales más resistentes y duraderos, como las baldosas de grés y semigrés.
A pesar de la aparición de ingente cantidad de nuevos materiales, la baldosa cerámica vidriada, con su amplia gama de colores, dibujos, texturas y tamaños, continúa siendo uno de los modos más prácticos de proporcionar una superficie atractiva, resistente, duradera e impermeable. Sin embargo, el alicatado no es tan sencillo como podría parecer a simple vista. Sigue requiriendo mucha destreza, paciencia y atención para obtener un resultado excelente. La directora documentalista de Estructuralia, Alicia Ozamiz Fortis, y Luis Andrés Cordón, que es monitor de la especialidad de soldador alicatador de la Fundación Laboral de la Construcción de Madrid, han compartido con nosotros esta nueva entrega de la serie Los oficios de la construcción. Nos ha servido para hacernos una idea bastante precisa, ¿no?, de lo que hacen estos profesionales. Alicia, ¿se puede decir que es un equilibrio muy perfecto el que tiene que haber entre trabajo artístico y trabajo técnico? Bueno, por supuesto. Y sobre todo porque es un trabajo manual. Entonces, un trabajo manual que requiere también pues una gran habilidad, ¿no?, y precisión. Por ejemplo, cuando tienen que cortar esas piezas, como hemos visto en el vídeo, pues muchas veces pues hombre, son curvas, son situaciones pues que luego no se tienen que ver. Y no digamos nada en el caso del musivario, ¿no?, o del mosaísta, también dicho hoy día, pues ya sea que tenga el método directo de trabajar directamente en la propia obra, incluso muchas veces sin dibujo previo, como si lo hace en taller, pues no deja de requerir también una gran habilidad, ¿no?, y un gran arte. Yo pienso que sí, que efectivamente hay que ser muy, pero que muy mañoso. ¿Qué es más importante, Luis, en el día a día de tu trabajo? ¿Ser más preciso o ser más creativo? No sé si se puede renunciar a alguna de las dos cosas. No, no se puede renunciar a ninguna de las cosas. Ambas van ligadas, ¿no? Porque si un soldador y alicatador es preciso, pero luego a la hora de ejecutar el trabajo no lleva a cabo aquellos pequeños remates con los cuales se tiene que terminar la obra, lógicamente todo ese trabajo se viene abajo. Y por eso precisamente quizás el valor de la experiencia es muy importante, muy valorado, valga la redundancia, en tu profesión. Sí, la experiencia es muy importante porque hay que conocer todos los tipos de materiales con los cuales trabajamos hoy en día en obra. Antiguamente solo se trabajaba con barro cocido en su defecto, ¿no? Pero a día de hoy, como antes he mencionado, con el cristal, con el PVC y el metacrilato, tienes que conocer todos los materiales, qué componentes, qué morteros o qué pegamentos utilizar para poder llevar a cabo ese Alicia, trabajo. También hemos comentado a lo largo de las semanas lo importante que fue cuando se establecen las ciudades, la división del trabajo, la especialización, cómo va llegando, ¿no?, y se va abriendo camino. En estos grandes mosaicos que veíamos en Pompeya, en Grecia, ¿ya había colaboración? ¿Eran obra de un solo profesional o varios trabajaban al servicio de un mismo proyecto, el diseño, la elaboración? Hombre, con esas dimensiones es muy probable que fueran equipos. Una cosa es que, independientemente de que ese equipo pudiera tener una supervisión absolutamente imprescindible, ¿no? Pero muy probablemente sí, que se dividirían los tajos y que trabajaran por zonas. De todas maneras, también es verdad que podría existir un trabajo simultáneo, un trabajo consecutivo. Eso también puede requerir diversos procedimientos independientemente o directamente dependiente del trabajo a realizar, ¿no? De todas maneras, se conoce muy poco del trabajo de estos profesionales o de estos oficios. Se conoce más lo que es su manifestación, su propio producto. Luis, y lo que yo no sé si es una impresión falsa que tenemos, que el trabajo de soldador, alicatador, lo hacen solo hombres. ¿Hay mujeres que eligen esta especialidad? Sí, a día de hoy en la construcción cada día se va incrementando más la mujer, ¿no? Hay en oficios que no, que realmente se necesita mucha más fuerza, pero en este oficio se necesita mucha más destreza, lógicamente, y la mujer sí puede llevarla a cabo. ¿Y cuál es el consejo cuando un alumno te dice que va a optar por esta especialidad? El primer consejo, lo que no puede faltar. El primer consejo que les doy, bueno, siempre es lo mismo, ¿no?, que es un trabajo con muchísimo futuro desde el primer día, porque lógicamente cuando realizan el curso en la Fundación Laboral de la Construcción, lógicamente cuando terminan tienen posibilidad de ponerse a trabajar desde el primer día, porque con los conocimientos adquiridos pueden llevar a cabo diversos trabajos en la calle. Alicia, y la semana que viene te esperamos para hablar del operario COEX, algo que suena un poco extraño. COEX, conservación, y explotación, es decir, que son las personas que conservan, mantienen, reparan y por otra parte explotan en el sentido de vigilancia, seguridad vial y todas esas funciones de mantenimiento y gestión de las carreteras en su sentido de que se mantengan ahí y que sea cada vez pues más fácil y seguro el tráfico por ellas. Son personas muy importantes. Pues la semana que viene nos lo explicas con más detalle.
te esperamos. Sí, muchas y gracias. Luis Andrés, muchísimas gracias por haber visitado la aventura del saber. Bueno, pues lo dicho, no tenemos tiempo para más, al menos hasta mañana, una cita que dedicaremos en buena parte a reflexionar acerca de la cosmología y sus límites, si es que los tiene. Nos vemos a partir de las 10, aquí en La 2. Adiós.